Noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a la información aquí en Televistazo. Una nueva resolución del Comité de Comercio Exterior establece un incremento del arancel de los televisores importados que tengan entre 41 y 75 pulgadas. Se aplicará una tabla con los porcentajes del incremento. La medida ya está en vigencia. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gaby? Juan Carlos Aisprúa nos presenta las preocupaciones de quienes comercializan este producto. Temen que aplicar precios más elevados pueda ahuyentar a los compradores. Esta es la resolución emitida por el Comité de Comercio Exterior, que establece un cambio en los aranceles que pagan los televisores importados. El documento señala que, por ejemplo, los televisores desde 41 pulgadas hasta 75 pulgadas tendrán un arancel del 5%, además de un valor adicional de $158.14 cada uno, mientras que los televisores de 75 pulgadas en adelante, es decir, los extra grandes, tendrán un arancel del 20%. Esta normativa ya genera preocupación en los locales de venta de estos equipos electrónicos. Por eso mismo, indicando que ya se viene lo que es la campaña navideña, la época de Navidad, y también lo que es el Black Friday, entonces como que no era el momento adecuado por la situación misma de la pandemia que estamos atravesando, la gente está sin trabajo, tienen ese temor de que no van a poder cubrir sus pagos a crédito por lo que no tienen trabajo, no saben qué pasa de aquí a 2 meses, 3 meses. Fernando Morocho comenta que precisamente los televisores de entre 55 y 65 pulgadas, que están en el grupo del nuevo arancel, son los que más se venden porque sus pagos son a plazo. Estos productos, dice, tendrían que subir de precio. Lo que afecta es al consumidor, directamente es al consumidor, a nosotros también, por el incremento del costo, sobre que estamos con los desempleo, sueldos por el piso. Entonces no me parece justo que nuestros clientes sufran esta alza. La resolución del COMEX también establece que para los televisores importados de 32 a 41 pulgadas se mantenga un arancel del 5%, además de un valor de $140.32 por cada unidad. Esta nueva normativa fue aprobada el viernes de la semana pasada. Las unidades de cuidados intensivos de 2 hospitales de Guayaquil vuelven a recibir a pacientes locales, algo que mantiene en alerta a los especialistas, pues hasta hace pocos meses la mayoría llegaba desde otras provincias del país. José Carlos Alvarado nos trae más detalles. Ingresar a una unidad de cuidados intensivos evidencia la vulnerabilidad del ser humano frente al COVID-19. En el Hospital IES de Los Ceibos en Guayaquil, los médicos continúan esa lucha que nunca dejó de pelearse. Actualmente esta sala de 41 camas se encuentra al 60% de su capacidad. A pesar de que sí hay camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Ceibos, sí se mantiene especial atención en esta casa de salud por la procedencia de los pacientes, que ahora son en su mayoría de la ciudad de Guayaquil. El médico Freddy Aveiga detalla que se vigila el comportamiento del virus, pero agrega que en el área de hospitalización de esta casa de salud hay nuevos casos. Actualmente tenemos una atención de 50 pacientes aproximadamente en el área de emergencia de diferentes procedencias, de la cual hemos visto en las últimas semanas una variación de las procedencias de los pacientes. Tenemos ahorita un aumento leve de pacientes procedentes de la ciudad de Guayaquil, tanto en los pacientes atendidos de manera ambulatoria como los pacientes hospitalizados. La situación en el Hospital Luis Vernaza también se observa con atención por parte de los especialistas. Las 14 camas UCI para pacientes con COVID-19 están ocupadas en su totalidad. Y evidentemente sí podemos ver que han aumentado discretamente los casos, ¿no? Que ha habido un aumento en relación a semanas previas. El porcentaje sí son pacientes de Guayaquil, probablemente 80-90% pacientes de Guayaquil. En ambos hospitales existen contagios entre personal de salud, pero la incidencia es mínima y se busca determinar si se trata de reinfecciones. Guayaquil supera los 15.000 casos de COVID-19 según el Ministerio de Salud. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, afirma que no hay recursos para vinculaciones del personal de salud que laboró en la emergencia sanitaria. Lo dijo en su comparecencia ante la Comisión de Salud este lunes. Vía virtual compareció el ministro de Finanzas ante la Comisión de Salud de la Asamblea y su respuesta a los parlamentarios fue que no hay recursos para cubrir nuevas partidas en el sector salud. Usted puede tener en términos de recursos la plata,
que no es el caso, porque por eso estamos solicitando financiamiento internacional y optimizando el gasto. Indicó que está trabajando en abrir los espacios presupuestarios y encontrar las partidas para poder hacer las vinculaciones del personal de la salud. Y para poder abrir el espacio presupuestario hay que hacer lo que les estaba explicando, de ver cómo están las distintas partidas, dónde hay ejecución, dónde se puede abrir algún tipo de espacio para poder abrir los recursos y con el financiamiento que se está recibiendo poder atender los compromisos de pago. Pozo no dio fechas en que se empezará con nuevas contrataciones del sector salud, pero dijo que será atendido en el menor tiempo posible. De su lado, la asambleísta María José Carrión aclaró que la ley humanitaria garantiza la estabilidad laboral en el sistema sanitario y que no es un tema facultativo de las autoridades. Añadió que no altera el presupuesto porque el 90% ya tiene contratos temporales. No es que la gran mayoría ha sido contratado por pandemia, y esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque a ellos se les debería entregar inmediatamente ya el nombramiento definitivo. El 90% de las personas no sería un incremento a la masa salarial. Carrión pidió que se modifique el reglamento de la ley humanitaria al ser ilegítimo y afectar la estabilidad laboral. Además, se conforme una mesa de trabajo para ese propósito. En tanto, los trabajadores de la salud convocaron a una nueva movilización para esta tarde. El manejo de actas de escrutinio y reconteo de votos tendrán un procedimiento estricto y más seguro según el Consejo Nacional Electoral. La noche de este lunes, los vocales del organismo aprobaron un reglamento sobre el procedimiento hasta para el bodegaje de los votos. Patricio Díaz nos da detalles. El Consejo Nacional Electoral confía en que no se repitan las denuncias sobre irregularidades en el manejo de actas y en el propio sistema de escrutinio. Es que aprobaron un reglamento que aseguran enfrente a esos problemas. Por ejemplo, el que se encuentre innumerable número de copias de documentos de escrutinio, como pasó en anteriores comicios. Restringe la impresión de las actas de reconteo a discrecionalidad de la Junta Electoral. También en procesos anteriores hubo denuncias sobre la seguridad de las bodegas, donde están actas y hasta votos. Entrega responsabilidad de la bodega al director de la delegación o su delegado de manera formal, para que no existan las dudas que se vieron en elecciones pasadas. Se archivará el registro de imágenes y de actas de escrutinios desde el inicio del escrutinio hasta el reconteo. En procesos anteriores, estas actas no fueron archivadas. Como pocas veces en el CNE hubo consenso entre los vocales y el reglamento para el sistema de transmisión de actas y resultados fue aprobado de manera unánime, con 5 votos. Es que hay cosas que darán mayor confianza en el escrutinio, dicen. Evitando los errores detectados en las elecciones anteriores, en la que, en la misma junta receptora del voto, para cada dignidad existía un número diferente de sufragantes. Se determinan las responsabilidades de cada funcionario, incluso los del sistema informático, que tendrá un administrador nacional. Se crea un protocolo de sellado y puesta en cero de la base de datos del sistema informático electoral. El sistema informático deberá asegurar el correcto ingreso de los votos de las actas de escrutinio. Esto último debido a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. El reglamento trata también las seguridades de la digitalización de actas y el procedimiento a seguir en caso de inconsistencias, nulidades, recuentos, entre otras circunstancias del escrutinio. En un 93% se encuentra listo el sistema suspendido de transporte masivo Aerovía que unirá a Guayaquil con Durán. Este proyecto busca movilizar a más de 40.000 personas por día. Para los habitantes de Durán, en el valor del pasaje está incluido el servicio de alimentadores que operan en ese cantón vecino hasta la estación que conecta con Guayaquil. Se trata del primer viaje con pasajeros del sistema de transporte suspendido Aerovía, que se realizó la mañana de este martes con la presencia de autoridades, entre ellas la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, el director de la Autoridad de Tránsito Municipal, Vicente Tayano, y el exalcalde Jaime Nebot. El recorrido partió de la estación 4 Mosqueteros, ubicada en el centro de Guayaquil, hasta la última parada en Durán. La obra, que tiene un costo de $114 millones, se encuentra lista en un 93%. El circuito cuenta con 5 paradas, 4 en Guayaquil y 1 en Durán.
Tayano resaltó que se busca implementar una transportación multimodal que permita reducir el uso de vehículos en el norte del puerto principal. Estamos hablando de cuidar el ambiente, de mejorar la movilidad, confort, uso de internet y seguridad durante todo el trayecto. Las 154 cabinas recorrerán las 5 estaciones. Se espera que puedan llegar desde Guayaquil a Durán en 17 minutos. El costo del pasaje será de 70 centavos de dólar, pero para los habitantes de Durán, en este valor está incluido el sistema de alimentadores, es decir, que los 105 buses que darán el servicio conectarán a todo ese cantón con la aerovía. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, estuvo presente en el recorrido. Durante su administración inició la obra. Y aquí lo demostramos, no lo cacareamos con frases socialistas de países en quiebras. Otros prometen el oro y el moro y del todo no dan nada. Destruyen los países, destruyen la economía. La aerovía empezará a operar en diciembre de este año. Pacientes con gripe estacionaria e influencia AH1N1 aumentan en clínicas y hospitales con la llegada del invierno. Expertos recomiendan estar atentos a los síntomas para diferenciar entre gripes y COVID-19 y no automedicarse. Andrés Moposita nos cuenta más. Las fuertes lluvias y las olas de frío registradas las últimas semanas en la sierra empiezan a generar más casos de gripe estacionaria e influenza AH1N1, que junto a los contagios de coronavirus producen un cúmulo de enfermedades que interactúan y causan más daño a la población. Un fenómeno epidemiológico que los expertos llaman sindemia. Hay varios casos reportados que estos dos virus coinfectan y de hecho afectan los dos al pulmón al mismo tiempo, exacerbando los problemas respiratorios de los pacientes. Ese es el temor que tenemos, que cuando venga la sindemia y estén los dos virus circulando, empecemos a tener neumonías nuevamente graves. Tanto en la influenza como en el COVID-19 se presentan síntomas similares, y es que ambas enfermedades atacan a las vías respiratorias y a los pulmones, produciendo tos, dificultad para respirar, fiebre y decaimiento. Sin embargo, la pérdida del gusto y el olfato son indicios claves para determinar un posible COVID-19, según expertos. El epidemiólogo afirma que ahora se deberán realizar más pruebas de laboratorio para poder diagnosticar al paciente. Entonces eso también se traduce en gasto público para el Estado, porque el Estado tendrá que hacer en diciembre, enero y febrero pruebas de influenza y de COVID a los pacientes. Eso te aumenta el gasto público, así como aumenta el gasto del paciente en una institución privada que va a hacerse el análisis. Eduardo Castro, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología, manifiesta que una dieta adecuada con frutas, vitaminas y abundantes líquidos puede prevenir estas enfermedades. Aconseja no automedicarse y acudir a su médico de confianza de presentar algún síntoma. En el caso de COVID-19 diagnosticado, el comportamiento de la enfermedad es diferente, puesto que puede dar coágulos en cualquier sitio del organismo en pacientes graves, en cuya razón tenemos que iniciar tratamiento con corticoides. Los expertos señalan que respetar el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico podría disminuir el impacto que genera esta acción de múltiples enfermedades. Seguimos con más. Menores de edad son reclutados por bandas delictivas para cometer asesinatos en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Según las autoridades, algunos de los adolescentes registran varias denuncias por otros delitos. Estefanía Arias nos amplía. Un adolescente de 16 años fue retenido bajo sospecha de ser uno de los autores materiales del violento hecho registrado el pasado domingo en Durán. Según la policía, el joven iba a bordo de un vehículo con otros 4 sujetos. Arribaron a la Ciudadela Maldonado y desde el auto el menor habría disparado contra 3 hombres en moto. Una de las víctimas murió de inmediato, mientras que otras 2 personas resultaron heridas. Así lo indicó el subdirector nacional de investigaciones de la policía, Víctor Arauz. Es evidente que
hay una tendencia justamente de organizaciones delictivas a reclutar a menores o a motivarle o inducirle a menores de edad al cometimiento de delitos, lo que es peor en delitos sumamente complejos, como estamos hablando del tema de homicidios y asesinatos. Las organizaciones delictivas saben que los menores están bajo una ley especial, hay una ley que les protege y que de alguna manera no son imputables a ciertos delitos. Pero en el sur de Guayaquil también investigan 2 casos más en los que estarían involucrados menores de edad. Nosotros tenemos el seguimiento de 4 casos y de ellos 2 específicamente tenemos denuncias de que ellos han participado en 4 eventos diferentes de hechos de violencia. ¿De qué tipo de violencia? Violencia se refiere a muertes o a tentativas de asesinato. Las autoridades han logrado identificar que los menores son reclutados desde los 14 años de edad y que incluso algunos de ellos ya presentan denuncias por otros delitos. Lo que nos preocupa es que una de las sanciones que se aplica generalmente a los menores son medidas socioeducativas. Entonces estos menores salen en libertad y esas medidas socioeducativas deben ser controladas o impuestas o ejecutadas por los padres. La policía no descarta que estas redes delictivas estén integradas en su totalidad por adolescentes e incluso mujeres. Anoche se registró un triple asesinato en Machala, provincia de El Oro. La policía investiga si estas muertes están vinculadas a una disputa de territorios entre bandas delictivas que asaltan a pescadores en alta mar. María Gabriela Carpio con los detalles de este caso que ha causado alarma entre la población orense. Ocurrió la noche de este lunes en plena vía pública, en la zona conocida como La Zapera, en Puerto Bolívar, ciudad de Machala. Según versiones de testigos, criminales a bordo de un auto llegaron y dispararon contra 3 sujetos que estaban conversando en una esquina. Uno murió de inmediato, mientras que el otro hombre corrió e ingresó a una casa de caña, pero fue perseguido por uno de los sicarios, quien le disparó hasta matarlo. La tercera víctima, de nacionalidad venezolana, fue llevada a un hospital, donde más tarde falleció. Se encontraban 2 cadáveres de sexo masculino, los cuales tenían orificios con similares características a las producidas por armas de fuego. Asimismo, Criminalística hizo la inspección ocular técnica del lugar. La balacera, los vecinos salieron alarmados, pues según dijeron, escucharon cerca de 20 disparos. Un gran número de policías motorizados llegó al sitio a reforzar la seguridad. Presumen que el triple asesinato obedecería a una disputa de territorio entre bandas de piratas que operan en alta mar, extorsionando a pescadores. Son personas que son requeridas por autoridades, que la Policía Nacional, el Estado, ha sido trabajos para lograr rencillas entre bandas con la finalidad de ganar territorio. Uno de los baleados tenía 3 boletas de captura en su contra. La policía inició las investigaciones para esclarecer las causas de este triple crimen e identificar pronto a los asesinos. Los recientes decomisos de cocaína en Manabí reactivan las alertas en esta provincia, donde se han confiscado 11 toneladas de droga en lo que va del año. En este territorio incluso las bandas narcodelictivas han construido sus propias narcopistas. Melin Ochoa nos explica por qué Manabí es aprovechada por estas mafias. En el hallazgo más reciente se confiscó cerca de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína. La droga que fue localizada en alta mar tenía dispositivos que permiten rastrear su ubicación satelital. Un hecho que evidencia el incremento de estos decomisos, pues el año pasado en Manabí se descubrieron 8 toneladas de droga, mientras que en lo que va de este 2020 ya van 11. Pero esta provincia costera no solo es usada como un gran centro de acopio de cocaína, sino también como un importante punto de partida para llevar los cargamentos por agua y tierra hasta Centroamérica y Estados Unidos. El director nacional de antinarcóticos explica por qué Manabí es aprovechada por estas mafias. Específicamente que Manabí tiene un amplio perfil costanero. Los narcotraficantes utilizan las diferentes playas y ciudades para poder acopiar el alcaloide y también tratar de sacarlo hacia el exterior. Infraestructura que también ha sido empleada por el crimen organizado para instalar sus propias narcopistas. En Jama, en junio pasado, la Unidad de Investigación de Drogas encontró una pista de 2 kilómetros, la más grande descubierta hasta ahora. Aquí podía aterrizar hasta un avión, pues para extender la vía se partió la montaña en 2.
El jefe de la UIAN menciona que este año en Manabí también se encontró la narcoavioneta con mayor capacidad de traslado. En el mes de marzo pues aterrizó aquí una avioneta. ¿Cuál era esa capacidad? Pues esta podía transportar hasta unas 2 toneladas en lo que es en el interior de su estructura. Las autoridades han activado sus alertas en esta provincia en donde trabajan 5 unidades especiales de la policía. En el control de este tráfico aéreo ilegal también participan los militares. Según la policía, desde el 2003 hasta la fecha han encontrado 31 narcopistas. 10 de ellas estaban en Manabí. Las pistas están siendo inhabilitadas con grandes huecos para impedir que nuevos cargamentos de cocaína salgan por estas rutas ilegales en las que se decomisaron más de 25 aeronaves que ahora se encuentran en el aeropolicial de Guayaquil. Luego de la pausa, violento accidente de tránsito se registró en una zona rural de Manabí. Más noticias, 2 personas murieron tras un fuerte accidente registrado este lunes en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Uno de los choferes implicados en el choque huyó del sitio. El accidente ocurrió cerca de las 16 horas de este lunes en la vía Santa Ana-Ayacucho, a la altura del sector Las Guayjas, en la provincia de Manabí. Al parecer, uno de los conductores perdió el control, ocasionando el choque frontal entre ambos vehículos. Encontramos en el lugar una persona tendida sobre la calzada que paramédicos le brindaron los primeros auxilios, el cual diagnosticaron su deceso. Tenemos una persona lesionada también, aparentemente acompañante de... Minutos después, la mujer que resultó herida también falleció por la gravedad de sus lesiones. Posterior, el fiscal determinará, en base a las investigaciones, quién tuvo la responsabilidad. Tras el levantamiento de los cadáveres, los agentes de tránsito iniciaron la búsqueda del otro conductor implicado en este fatal accidente. Las aglomeraciones, el no usar mascarilla y la falta de distanciamiento siguen siendo un problema constante entre los habitantes del Quinche en Quito. Carlos Luis Carrillo recorrió esta parroquia y nos muestra cómo hay quienes le han perdido el miedo al coronavirus. Pese a que el coronavirus sigue entre nosotros, la gente que acude cada fin de semana a la parroquia del Quinche al oriente de Quito parece no entender sobre los cuidados básicos para prevenir contagios. Muchos dicen no tenerle miedo al COVID-19 y que han aprendido a convivir con el virus. Nosotros mismos tenemos que aprender a cuidarnos justamente día en día. Pese al riesgo, algunos comerciantes aseguran que jamás dejaron de trabajar. Creo que sí me contagié por estar aquí, sí, pero como era asintomática, entonces fue como que una gripe normal. ¿Y durante ese tiempo que ha estado asintomático, usted sabía o no sabía? No, pasaba así normal. ¿Y seguía trabajando? Seguía trabajando, pero protegiéndome bien. Por otro lado, están quienes aún le temen al contagio, más aún cuando los fines de semana turistas de todas partes vienen a la parroquia a visitar el santuario. No solamente de aquí, vienen extranjeros de otros lados, se pueden contagiar también aquí. Y que los mismos peregrinos traten de no comprar a lo que son las ventas ambulantes, para que de una u otra manera no se aglomeren tanto. La provincia de Pichincha ya bordea los 50.000 contagios y en la parroquia de El Quinche hay casi 200 confirmados. Sin embargo, para algunos, las cifras no son un motivo de alarma, pues dicen que la única medicina para esta pandemia es la fe. ¿Quién le cuida a usted, mamita? La Virgen del Quinche y la Virgen de Guadalupe. Ellos me cuidan donde quiera. Pero con o sin fe, la realidad es que el virus camina libremente entre nosotros, sobre todo entre quienes no han adoptado medidas básicas sanitarias como el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Siempre habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. De mi parte, un abrazo.